Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Es verdaderamente una bendición el poder venir, meditar en los caminos de Dios, meditar su palabra, y siempre con el deseo de pedirle a Dios que nos visite, pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos hable al corazón, al entendimiento, y podamos ser pues restaurados, amados. Parte del tema importante es la salvación de tu alma es eterna, ¿sí? Y es la fe, es la gracia, el medio es la fe. Entonces, qué importante es poner atención a la enseñanza, porque muchos podemos hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, tener perdón y vida eterna. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, gracias otra vez por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias de todo corazón por tu Santo Espíritu que nos ha sido dado, Señor, cuando creímos en Cristo, a quien pedimos que nos asista, Señor, que me tomes, que me uses, Señor, solo para hablarnos a todos y cada uno de nosotros, Señor. A ti te sea dada la gloria y la honra y la alabanza, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús y bendícenos con tu presencia, Señor. Amén y amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver algunos textos, pero es muy importante que entendamos eso que Dios nos pide, que creamos, ¿sí? Y la fe que Dios nos pide es que le creamos a Él. Todos tenemos fe, ¿sí? Que el avión no se caiga, tenemos fe de que el carro llegue a buen lugar, tenemos fe, pero para salvación, tu fe única y exclusivamente debe descansar en la persona de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver qué dice el libro de Miqueas. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice ahí: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios, ¿sí? Amados, no hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios. Una vez que tú y yo hayamos cometido pecado, ¿sí? En ese momento hay una separación entre Dios y los hombres, ¿sí? Porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Entonces en el Antiguo Testamento se estaba viendo con qué me acerco a Dios. Y obviamente ellos tenían instrucciones de carneros, de aceite, ellos tenían rituales del pueblo de Israel, ¿sí? Pero llegaba un momento en que ellos mismos sabían que su alma estaba condenada, su conciencia los acusaba, y llegaba el momento en que decía: ¿con qué me presento delante de Dios? ¿Con qué te presentas tú y yo hoy delante de Dios? No hay nada que podamos ofrecerle, no hay nada que hagamos tú y yo para agradar a Dios, ¿sí? Y eso es importante porque el mismo pueblo de Israel decía: ¿con qué me presento? ¿Sí? Vamos a ver un poquito lo que son las deudas, amado. Tú y yo sabemos que hay deudas impagables, hay deudas que verdaderamente estás consciente que no las puedes liquidar. Hay deudas que sobrepasan el ahorro, el no salir, el quitarte de algunas cosas que te son permitidas, porque tienes una deuda, ¿sí? Y sabes que si llega la persona, toca la puerta y lo reconoces,
¿Qué es lo que viene a tu corazón? Enojo, angustia, miedo, ansiedad, depresión, tristeza, porque sabes que te vienen a cobrar, ¿sí? Y aunque tú salgas y pongas buena cara y seas amable, ¿sabes qué, amigo? No tengo, lo siento, pasa para la otra, a ver si hay. Los que tenemos deudas sabemos el gran pesar que causa esa deuda. Y a veces el alma se aflige por esa deuda. Ahora imagínate que tú y yo, por haber cometido pecado, por haber violado los mandamientos de Dios, ¿sí?, tenemos una deuda con Dios. Y aquí te dice, ¿con qué la pagaré? Hay dos textos ahí más adelante. Dice, bueno, esto es lo que vamos a ver. ¿Quién es un pecador? Tus obras o sacrificios a Dios, y Jesús es el único que salva tu alma eterna. Así, esto lo vamos a ver con la ayuda de Dios, con la Escritura. Y hablándote de la introducción y de esas deudas impagables, ¿sí?, la Escritura nos dice en el libro de los Salmos, hablando de la gente que tiene dinero, hablando de la gente que, el contexto es gente que puede, gente que tiene, gente que no le pesa el hacer cosas o el comprar cosas, ¿sí? Dice el Salmo 49, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, ¿sí? No se logrará jamás. Un hombre no puede salvar a otro hombre, porque el hombre también tiene pecado, alguien tiene que morir y pagar por sus pecados, ¿sí? Entonces ahí te dice jamás. El verso 9 dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué es lo contrario a la muerte eterna, amado? Vida eterna, ¿sí? Y eso es lo que Jesús vino a ofrecernos, vida eterna, vida abundante, ¿sí? Pero mientras no encontramos la salvación de nuestra alma, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la gente a veces no entiende y no sabe o qué es pecado o las consecuencias del pecado. Vamos a ver otro texto. Dice así Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Se nos olvida que estamos de paso, se nos olvida que somos almas eternas, ¿sí? Y es lo único que tiene valor, amado. Puedes tener, tú y yo sabemos lo que ha pasado en nuestro México, y sabes cuánta gente ha robado, ha hecho y ha trasquilado todo el dinero que México tiene. ¿Tú crees que lo van a disfrutar? ¿Tú crees que verdaderamente se van a salvar con todo ese dinero para que Dios les perdone sus pecados? No, amado. Tú y yo sabemos que nada verdaderamente puede pagar el pecado que tú y yo hemos cometido, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que tu alma tiene mucho valor delante de Dios y que lo único que te separa de Dios es el pecado. Ahora, tenemos que ver algo. ¿Quién es un pecador? ¿Sí? El pecado, ¿qué es el pecado? Dice, toda persona o todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué dice ahí? Perdón. El pecado es infracción de la ley, ¿sí? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El pecado es violar la ley, amado. El pecado es hacer lo que Dios prohíbe, o el pecado es
no hacer lo que Dios te manda. Ejemplo, Dios nos dice que perdonemos a nuestro prójimo 70 veces, pero no lo queremos perdonar. Bueno, ahí no estás haciendo algo que Dios te manda y eso es pecado también. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Llevas 3 días enojado con tu prójimo. Bueno, ahí no estás haciendo lo que Dios te manda. Y siempre aclaro, no te dice Dios si te dolió o te lastimó lo que te hizo, te dice perdónalo o perdónala. ¿Sí dice así? Dios ya lo sabe que te causó dolor o te causó pena. Entonces, un pecador son las personas que no conocen la ley, no conocen los mandamientos, ¿sí? Hay un mandamiento que dice no robarás. Bueno, tú y yo sabemos por testimonio que mucha gente está robando. El mandamiento dice no matarás. Tú y yo sabemos cuánta gente ha muerto, los famosos feminicidios. Pero déjate de eso, mucha gente, mucho joven, ¿sí? Dios nos dice que no adulteres, y aquí parece publicidad y propaganda en el puerto de Veracruz, el adulterio. Entonces, cuando la gente está en esa práctica, está en una confrontación directa con Dios, ¿sí? Es a Dios a quien ofendes, es a Dios contra quien te opones. Y yo quisiera saber quién va a vencer al final, tú con tu necedad y tu ignorancia, o Dios haciendo justicia porque no quieres hacer su voluntad. ¿Sí vamos entendiendo? Ok. ¿Qué más podemos ver acerca de quién es un pecador? Dice aquí, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. ¿Sí? Entonces, Dios nos dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. Y obviamente aquí se refiere a algo, a la muerte eterna. A la muerte eterna. Hay 3 cosas que hace el pecado. Una, trae muerte eterna. 2, trae culpa a tu alma. Te sabes que estás mal con Dios. Y tercero, trae condenación eterna. ¿Qué quiere decir la salvación? La salvación te libra de estas 3 cosas. ¿Sí? Una vez que tu pecado te es perdonado, estas 3 cosas desaparecen de tu alma. Estás redimido, estás perdonado, el Espíritu te ha sido dado cuando crees. Amén. Entonces, dice también en el libro de Romanos 2:12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Entonces, todos nosotros, hay gente que me dice, es que yo no sé leer. No importa, tienes una conciencia. ¿Sí? Tienes una conciencia que te dicta qué es justo y qué no es justo. Tienes una conciencia que te dice qué está mal y qué está bien. Y tú mismo desobedeces a tu conciencia, a la cual te la puso Dios para que te ayudara a tomar decisiones correctas. ¿Te acuerdas las caricaturas o las películas de antes, hablando de gente adulta? Hay poco joven por aquí, pero te parecía el angelito diciéndote, no lo hagas, ¿sí? Eso no es correcto, eso ofende a Dios. ¡Pum! Desaparecía. Y acá aparecía un demonio o Satanás diciendo, hazlo, total, Dios no existe, no te ve, y el consejo, ¿no? Entonces eso nos menciona hacia una conciencia despierta y activa a todo lo que tú hacías. Entonces la misma escritura en el libro de Romanos dice que nuestros pensamientos nos acusan o nos defienden, ¿sí? Según tomamos la decisión. Entonces, aquí nos dice en el libro de Romanos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
Hay gente que nunca ha leído la Biblia, pero se siente totalmente culpable, totalmente condenada. Hubo una persona que me dijo, sí, ya sé que merezco el infierno. ¡Wow! Me impactó su respuesta. Pues estaba tratando de compartirle, estaba tratando de hacerle ver las cosas de Dios. Era mi madre y contestó así, ¿no? Sí, ya sé que merezco el infierno. ¡Wow! Dije, sí, yo sé que todos merecemos el infierno, pero Dios no quiere eso. Entonces le pedí ayuda a Dios. Señor, ayúdame a compartirle a mi madre lo que tú hiciste por ella. ¿Sí? Pero estamos conscientes de lo que hemos hecho en toda nuestra vida pasada y nuestra vida presente. ¿Sí? Dice en el siguiente, Romanos 3, 9 y 23, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te separa, hermano. Y por eso la gente cuando dice que muere en Cristo, es una persona justificada por Cristo. Es una persona que obedeció al llamado del Señor Jesucristo en el Evangelio. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor Jesucristo cuando empezó a compartir el Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra parte dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Jamás y nunca dice acéptame en tu corazón para que seas salvo. Eso no lo dice. Nos manda a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque todos los que llegamos a Cristo, a Jesús, llegamos con pecado. Llegamos en un mal estado. Llegamos con una pésima educación de las cosas de Dios. Y muchos de nosotros, la gran mayoría, un servidor, venimos de la institución católica, la cual nos enseña las cosas que a ellos les interesan, pero tampoco siguen a Jesús. ¿Sí vamos entendiendo? Ok. Entonces, hasta aquí podemos ver que lo único que nos separa de Dios, es el pecado. Entonces, debes conocer o debes preguntar, hermano, ¿qué es pecado? Y podemos agarrar una tarde y nos ponemos a ver todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Y hay un buen tramo, ¿sí? El Nuevo Testamento profundiza un poco más acerca del pecado del corazón. Tal vez externamente le soy fiel a mi esposa, pero en el corazón estoy codiciando a la vecina, estoy codiciando a la compañera de trabajo, estoy codiciando etcétera, 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 ¿sí? Entonces Jesús dijo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pues yo te digo que si tú codicias en tu corazón, ya adulteraste. O sea, Dios en la persona de Cristo exhibiendo lo que realmente hay en el corazón. ¿Cuánta gente hemos conocido tú y yo que, hola, ¿cómo estás? Y tú sabes que es una persona que le caes mal, que es una hipócrita, pero te sonríe, hola, manita, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Pero tú sabes que le caes mal. Tú sabes que cuando se va, habla de ti, te echa de todo, ¿vale? Entonces, tú y yo sabemos lo que hay en el corazón, cuanto más Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, veamos al principio, ¿con qué me presentaré a Dios? ¿Qué obra puedo hacer que agrade a Dios? Estoy hablando de gente que no ha encontrado la salvación, de gente que no ha entendido que es un regalo de Dios, ¿sí? Y los regalos verdaderamente ni tú los pides, ni tampoco te cuesta. ¿Estamos de acuerdo? Un regalo es alguien a quien le agradas y te lo da. Y cuando te da el regalo dices, ¿cuánto te debo, manito? O manita. No, es un regalo, no me debes nada. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando recibes un regalo? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? Así, hermano, es lo que sale del cristiano. Gracias, Padre, porque me has perdonado en Cristo. Gracias. Y en serio quieres hacer 1000 cosas y buscar una palabra especial para decirle a Jesús lo que sientes, o a Dios, Padre. Y no te sale nada más que, gracias, Señor, gracias. Lo he escuchado en varios hermanos cristianos que quieren buscar una palabra especial, bonita,
algo que entienda Dios todo lo que siento aquí, de haber entendido el perdón de mis pecados. Y lo único que sale es, gracias Jesús, gracias Dios, gracias Padre, gracias, porque es un regalo, amado. ¿Sí vamos entendiendo? Ahora, decía, ¿con qué me presentaré? Vamos a ver el segundo punto, tus obras y tus sacrificios a Dios, mis obras y mis sacrificios a Dios, ¿sí? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Toda obra de la persona que está en pecado, que vive ofendiendo a Dios y quiere renovarse él solito, son trapos de inmundicia. No, Señor, ahora sí voy a leer, Señor, ahora sí voy a orar, ya voy a ir todos los domingos, no voy a faltar. Si no se ha perdonado tu pecado en el corazón, es un trapo de inmundicia. Tú solito estás tomando resoluciones. Pero ¿qué pasa? No estás confiando en tu Redentor. ¿Quién es el Redentor de las almas? Amén. El único, por eso viene en el título, la parte tercera, el único que puede perdonar tus pecados, el único que te puede redimir de toda maldad, y el único que pagó por ti se llama Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro, amado. Y la persona de Cristo no es una religión. La persona de Cristo no es un grupo de personas, ¿sí? En un sentido de que aquí somos salvos nada más, si te sales te puedes ir al infierno. Eso es una mentira, ¿sí? Es una mentira porque el Espíritu está en ti, contigo. Amén. Entonces, si tú sales, el Espíritu no se va a quedar aquí. Que te vaya bien, adiós. El próximo domingo te veo. El Espíritu no va a hacer eso, el Espíritu va contigo, ¿sí o no? La Escritura misma dice que el Espíritu es omnipresente, Dios es omnipresente. ¿Cómo pues no va a estar contigo a donde quiera que vayas? ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí entonces que toda obra que tú quieras hacer sin haber sido redimido es un trapo de inmundicia, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Ezequiel 18:24. Este texto me gusta porque a mí me hace reflexionar mi camino, ¿sí? He escuchado a mucha gente que ha sido cristiana, que ha permanecido cristiano, pero confiado, peca, cae, y en vez de ir a Jesús para que le perdone, empieza a decir, pero es que yo hice esa obra, pero es que yo fui y prediqué, pero es que yo atendí a los viejitos, ¿sí? Y entonces él se empieza a llenar de sus propias obras. Antes decía, el Espíritu me llevó a ver a los viejitos. Antes decía, el Espíritu se manifestó en la palabra. ¿Por qué crees que un servidor siempre dice, si hoy te habla Dios, gloria a Dios, amado? Porque es el Espíritu que está aquí. Pero cuando la persona cae en pecado, se olvida del Espíritu y se ve a sí mismo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Sí? ¿El cristiano puede caer en pecado? Sí, pero tiene que ir a confesar su pecado a Dios y confiar en Cristo otra vez. Pero la persona que peca y ya no ve a Cristo como aquel que murió por su pecado, ¿qué es lo que hace? Las justicias que hizo no le serán tenidas en cuenta. Y el que pecó, lo primero que hace
En vez de llorar, humillarse y sentirte verdaderamente quebrantado por haber ofendido a Dios, otra vez se justifica a sí mismo. Y así hay cantidad exagerada de cristianos justificados a sí mismos, pero ya no están justificados por Dios. Y ese texto y el que sigue son muy claros, ¿sí? Dice ahí: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelara, y la impiedad del impío no le será estorbada el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir en su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él, ¿qué dice ahí? Y él, confiado, es que soy cristiano y acepté a Cristo en mi corazón. Dice ahí, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, otra vez, ¿qué dice? Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Entonces, amado, aquí pasa algo, la gente se olvida de que la única persona que te puede redimir es Jesús. Tu fe debe ser puesta en esa cruz, en esa persona y en ese hombre que es Dios, pagando por tu pecado. Aquí vamos a hablar un poquito de la fe y la gracia, que son los medios que Dios utilizó para ti y para mí, para que le creyéramos, ¿sí? La gracia es abundante. Hace más de 2000 años se profetizó la muerte del Señor Jesucristo en el libro de los Salmos, y se llevó a cabo en la persona de Jesús, ¿sí? Tú puedes leer el Salmo 22 y puedes ver todo lo que el Señor Jesucristo estaba viendo, estaba pasando y cómo se sentía su alma. Pero también puedes ver en el mismo Salmo 22 que dice: y la postera generación sabrá que Jehová hizo esto, y les enseñaré a los pecadores tu camino. Entonces, la obra de Dios, Él es el primero, y Él es el primero ofendido, pero también es el primero que nos extiende la mano y nos llama a cuentas, ¿sí? Jesús, la persona, su Hijo amado, es el que intercede en ese momento y dice: Padre, no pequé, en todo te obedecí conforme al mandamiento, y ese es el único medio que tú aceptas. No más machos cabríos, no más ovejas, no más toros engordados. Mi vida por la de todos y cada uno de ellos. Amén. Entonces podemos ver aquí otra vez que mucha gente se olvida de que todas sus justicias no serán recordadas el día que pecar. Y en serio, amado, ese es un texto que yo lo traigo siempre presente. ¿Por qué? Porque puede pasar. Yo les he comentado que llevo 20 años en el cual yo decidí seguir a Jesús. Y aunque estoy aquí por pura gracia y porque su mano me ha tomado, te soy honesto, ha sido una vida bastante difícil. El camino angosto realmente es angosto. Y he querido salir huyendo, corriendo, no porque quiera volverme al mundo, sino porque mi adversario es más fuerte que yo. Pero también mi Dios es más fuerte que mi adversario. ¿En quién tengo que acudir? A mi Señor. Amén. Ok, seguimos. Ok, ¿qué más? Dice, sí, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No, hermano, es que obedezco. ¿Ya ha sido perdonado tu pecado? ¿Ya el Espíritu testifica a tu espíritu que eres hijo de Dios? No, hermano, pero yo me sé los 10 mandamientos. ¿Y el pecado que hiciste antes ya te lo perdonó Dios? ¿Cuál? O sea, ¿sí me explico? La obediencia es parte de tu fe. Es parte. Hay algo curioso, lo he leído en varios escritos de gente que se pone a ver lo de la fe y la gracia. Primero,
hay una persona que nace de nuevo por fe y por gracia, o sea, cree en el Señor Jesucristo. Pero después quiere ganarse el cielo, cuando ya Dios le dio la puerta para entrar al cielo, con sus obras. Es que leo, es que ya no voy a la disco, ya dejé de tomar, es que dejé esto, dejé lo otro. Pero ahora él quiere, en sus obras, en sus hechos y en sus dichos, ganarse el cielo. Amado, ese es un gran error. Tú cada día debes darle gracias a Cristo por haber muerto por tus pecados. Y tu fe, tu confianza sea ese sacrificio. Y en la medida que lo hagas diario y medites en ello y profundices en el sacrificio de Jesús, tendrás muchísimo más libertad de caminar en paz delante de Dios. ¿Por qué? Ay, es que no leí, y ya te empieza a condenar la mente. Ay, Señor, es que no oré, Señor, perdóname, pero hoy te regreso. O sea, empiezas a condenarte. ¿Sí? Empiezas a tener inquietud en tu alma. Y la Escritura nos dice que Él nos da vida eterna, vida abundante. ¿Sí? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, importante que los 10 mandamientos nos llevan a conocer cómo está nuestro estado delante de Dios. ¿Sí? Yo fui exhibido por los mandamientos de Dios cuando vi que era ratero, mentiroso, adúltero, fornicario, codicioso. No maté, pero poco me faltó. Si tengo una lengua mortal, dice la Escritura. Y todos esos pecados, me persigné ante quién sabe qué cosas. Vaya. Creo que los 10 los hice pedazos. ¿Cómo crees que estaba mi alma? Cuando lo empecé a ver por el Espíritu en mi alma. Me sentí ahora así como dicen, bien derechito al infierno. Pero ¿qué dice la Escritura? El fin de la ley, aquí están los 10 mandamientos del fin, y es Cristo para todo aquel que cree. Y lo leímos hace rato. Por la ley ningún ser humano va a ser justificado. Es que ya no adultero, ya no miento, ya digo la verdad, ya no codicio, o sea, eso no me justifica, eso me hace entender que los mandamientos son buenos para mí. Pero el que me perdonó los pecados fue Jesús en esa cruz. Amén. Ok, seguimos. Vamos por el tercer punto. Jesús, el único que salva tu alma eterna. No hay otra persona, hermano. No hay grupo, no hay razón social, no hay asociación civil, no hay nada que diga yo te voy a llevar al cielo. Nadie te va a llevar al cielo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén, hermano. Así que todas tus justicias, toda tu obediencia, toda tu fe debe estar hacia la persona de Jesús. ¿Sí? Porque Él es el único medio que el Padre, Dios, lo tomó como bueno para que tú y yo nos acercáramos a Él. Un Dios que es 3 veces santo no puede ver la inmundicia. Dice el Salmo, el malo no habitará junto a mí. Y vaya que somos malos, pero gracias a Cristo nuestro pecado fue redimido, fue cubierto, fue limpio. Amén. Ok, entonces vamos a ver Efesios 1, 6 y 7, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amado, y esto es importante, ahorita vamos a explicar un poquito eso. El otro te dice así, semejante, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene la parte importante. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? La gente quiere ganarse el cielo cuando Cristo Jesús ya me abrió el cielo. Cuando yo oro, estoy con Él en los lugares celestiales. El Espíritu mismo me testifica que el Señor me escucha y me responde. Yo no tengo que hacer nada más que confiar en Él. ¿Sí? Y hay mucha gente, si tú haces la encuesta, oye, ¿cómo vas a llegar al cielo? Y te van a decir, portándome bien, obedeciendo, agradando a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un gran error. Porque lo único que te lleva al cielo se llama Jesús. Y aquí te lo dice. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué crees? Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es todo, amado. Todo el tiempo que Dios te ha tenido paciencia hasta el día de hoy y antes que nacieras. Y eternamente Dios tiene gracia para ti y para mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tener fe. Y la fe implica que le creas. Que le creas. Hubo una persona en la ciudad de Cuautla que estaba siendo tratado por la palabra y por el Espíritu. Y el hermano que lo ministraba le dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí te dice arrepiéntete. ¿Qué es eso? Arrepiéntete le explicaba, es esto, si robaste una prenda, regrésala, si ofendiste a tus padres, pide perdón, y le empezó a ministrar, y la persona iba y lo hacía, y regresaba, ya lo hice, ok, ¿qué más? Ve a hacer esto, y lo hacía, y el hombre venía para allá y venía para acá, y la persona hacía lo que el hermano en ese momento le estaba dirigiendo la palabra, y el hombre estaba consciente de que era Dios el que se lo pedía, no el hermano. Entonces cuando esta persona empieza a hacer, ya hice, ¿qué pasa ahora? Y el hermano se le queda mirando, pues cree, nada más. Ya había hecho los mandamientos que Dios le pedía, pero le faltaba algo, creer que Cristo murió por sus pecados. Y así el hermano se quedó así sorprendido, pues ¿qué vas a hacer? Pues solo cree en Jesús, que murió por ti, no puedes hacer más. Y el hombre así como, fíjate, no hay que hacer otra cosa, ¿no? Cree en el Señor Jesús, será salvo. Se acaba el problema. Pero mucha gente se queda en las obras. ¿Sí estamos entendiendo? Aceptan a Cristo, se comprometen con Cristo, pero confían en sus obras, no en Cristo. Y ese es un error. Entonces, aquí nos dice que la gracia es abundante y que el medio que Dios utiliza es la fe, y todos tenemos fe. ¿Ya ves cómo está el cerebro? Está como con una manita así, está el cerebro y hay una parte de las vértebras que llega y está así, y ahí está puesto el cerebro. Entonces como que te queda claro que tú lo que necesitas es fe en Cristo nada más. Tu fe, tus esfuerzos, canalízalos en la persona de Jesús solamente. Solamente confía en Jesús, porque testimonio tenemos tú y yo de lo que ha hecho por ti. Las Escrituras hablan y el Espíritu testifica. Amén. Entonces dice, y que la fe, esa fe que tú vas a decidir creer en Él, no es tuya. También es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, amado. Hubo un servidor, lo he compartido, me hablaron de Jesús en un lugar no adecuado, pero me hablaron. Y en ese momento dije, yo no necesito a Jesús, compadre. Yo voy directo al Padre, Él y yo, y a su Hijo no lo necesito. Así le contesté, te soy honesto, me da pena, pero así contesto.
El Espíritu me lo recordó y pedí perdón a Jesús por haber dicho eso, porque Él es el único medio para llegar al Padre. Amén. Pero en ese momento yo no tenía fe. En ese momento yo no creía en Jesús. En ese momento ni siquiera estaba buscando yo a Dios. Entonces cuando yo salgo de la ciudad de Mexicali, voy con la intención de buscar a Dios, y Dios empieza a tratar en la ciudad de Mexicali con mi alma. Me empezó a mostrar que la vida es pasajera, me empezó a mostrar que todo lo que yo había hecho en 5 años, mi casa, mi carro, mis muebles, mi cuenta de banco, mi buen trabajo, pasar a Estados Unidos, tener lo que yo quisiera en esa ciudad, me hacía ver que era muy poco comparado con la eternidad que había en mi alma. Y eso es todo. O sea, por eso la gente se desvive por hacer estas cosas. Yo lo hice en 3 años. No hay otra cosa que hacer en este mundo, le decía yo a mis compañeros, que eran puro borracho. No era gente así estudiada, ¿no? Entonces yo entendí algo. Hay una necesidad en el alma del hombre, hay un vacío grandísimo que le llaman el vacío existencial. Es un vacío de una alma eterna, la cual la llenamos con pequeñas porciones de satisfacción personal. Una chica, me compro un reloj, me compro un carro, y pues te sientes bien. Pero carros nuevos recién sacados de la agencia, trácale, allá ya no está nuevo, ya está chocado. Haciéndome entender que las cosas terrenales aquí se van a quedar. Entendiendo que lo más importante, sin yo conocer, era lo que hay adentro de este pedacito de carne que tenemos como cuerpo. Es tu alma, hermano. Es tu alma. Y el alma está con Dios o está sin Dios. ¿Sí? Vamos a ver parte de lo que leímos hace rato. En este texto dice que Dios es rico en misericordia. Dice que su misericordia se renueva cada mañana. Y su misericordia es misericordia eterna. Y que el pacto que Dios hace con aquellos que confían en Él es un pacto eterno también. Amén. Entonces dice aquí, misericordia, que Dios es compasivo. Dice que Él da misericordia y que su misericordia es activa, se renueva cada mañana. No hay un día que Dios no haga misericordia contigo y conmigo. Amén. Entonces, ¿quién es el que se tiene que llevar toda la gloria? ¿Y quién es el que tiene que llevarse todo tu corazón? Es Dios, en la persona de Cristo. ¿Sí? Dice además, dice que por las riquezas de su gracia y que que por gracia somos salvos. Dice que gracia es la influencia divina sobre el corazón, y esa influencia divina se refleja en tu vida. La parte importante, después de que crees en Jesús, el Espíritu te es dado. Y a partir de ahí, hermano, tienes que empezar a conocer la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Porque Él es el que Jesús prometió. Me es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo venga. Y el Espíritu Santo te dirá las cosas que han de venir y van a suceder. Y te va a recordar el Espíritu las cosas que yo ya te dije, o lo que tú has leído. Entonces la obra del Espíritu es muy importante en la fe del creyente. ¿Sí? Porque ahí te dice que hay una influencia del Espíritu Santo. Por eso a veces le comento, tienes ganas de leer y tú resistes. Ay, Señor, ahorita voy, y te haces otra cosa. El Espíritu te lleva a orar, puede una carga y tú, ay, Señor, espérame tantito, ahorita vengo, y ya te fuiste. Tú mismo no entiendes que Dios es el que te está llevando a orar. Es Dios que te quiere hablar a través de las Escrituras. ¿Sí? Hay medios de gracia que el Espíritu pone delante de ti para que le conozcas. Pero al no conocer la influencia del Espíritu, la persona resiste al Espíritu. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces la gracia es todo lo que el Espíritu hace diario contigo, para tu bien.
te quiere bendecir, quiere guiarte, quiere consolarte, quiere abrirte el cielo para que veas que Dios aún intercede por ti. Ahí está la gracia. Todavía el Señor Jesucristo resucitado, ¿qué está haciendo? Intercede por cada uno de nosotros. A eso se le llama gracia. Todo lo que ya ha hecho, sin que tú hayas nacido, Jesús fue a la cruz. Resucita, se sienta a la diestra de Dios e intercede por vosotros. ¿Sí dice así la Escritura? Ahí está la gracia, amado. Antes de que tú nacieras ya lo había hecho Jesús, y aún no lo viste resucitar, pero el Espíritu testifica que está vivo y sigue dando bendiciones para tu alma eterna. ¿Sí? Dice también que es por medio de la fe, y dice que es persuasión, esto es decir, credibilidad, no al que expone, a la palabra. Que tú creas esto, amado, que tú creas que no hay obra alguna que tú y yo hagamos si no confiamos en el sacrificio de Jesús para perdón de nuestros pecados. Que tú le creas a Dios. Eso se llama fe, que le creas. Uno de los comentarios de mi esposa es que tú te empiezas a leer y enseguida entiendes muchas cosas. Pero es que yo le conozco y él no me va a mentir. Yo creo que me ama y punto, se acabó. ¿Por qué yo, Señor? Punto, tú me amas, aquí lo dices, yo te creo. No tienes que cuestionarle más, quiere que le creas. Pagué por todos tus pecados. Gracias, Señor, te creo. A veces el cristiano tiene aflicciones, tiene situaciones adversas, tiene momentos en los cuales tinieblas cubren la tierra, cubren tu cabeza, y en sí no sabes ni para dónde. Y ahí viene toda tu cabeza, por más que quieres aterrizar en algo, no puedes. También Satanás juega su papel. Y es hasta que el Señor, pues hasta que entienda, y te pones a buscar, y te pones a buscar, y empiezas a leer sabiendo y creyendo que Dios te va a dar una palabra de fe, que ahí está contigo en la adversidad. Dice el Salmo, entre los que me ayuda está Jehová, en la adversidad estoy contigo. Y empiezas, Señor, gracias. Gracias porque me dices que estás aquí conmigo, por eso te creo, pero me siento fatal. Dios no quiere que sientas, Dios quiere que le creas. Y en la adversidad, Dios está ahí contigo. Amén. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque en esta adversidad tú estás conmigo, Señor. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, pero que eres todopoderoso me queda claro, Señor. Y eso se llama fe otra vez. ¿En quién? En Dios. Amén. Dios utiliza al hermano, utiliza a la hermana, utiliza a la vecina. Dios hace lo que Él quiere con tal de responder a tu clamor, con tal de sacarte de ese hueco y ponerte en lugar espacioso, en tierra firme. Así lo dice el libro de los Salmos. ¿Estamos de acuerdo? Así es Dios. Clama a mí, yo te responderé, y tú me honrarás. Y entonces te dice, te mostraré cosas que ni te imaginas. El libro de Jeremías. Y lo tomas, Señor, pues aquí dice, yo clamo, Señor, y empiezas a creerle. Se llama fe. Entonces, dice que es credibilidad, dice que moralmente es convicción de la veracidad de Dios. ¿Sí? Aquí con esta palabra fe, quiere decir esto, que tú le crees a Dios, ¿sí?, que sabes que Dios es veraz, y en específico que confías en Cristo para salvación. Otra vez, ¿salvación de qué, hermano? Soy salvo, y le preguntas, ¿de qué? No sé, pero yo creí en Jesús. Tenemos que saber, ¿para qué? Para que Satanás no gane terreno, hermano. Soy salvo del pecado que cometí en mi vida pasada. Soy salvo de la condenación de ese pecado, porque Dios me vio que cometí pecado, que robé y mentí, ¿sí?
y me salvó de la condenación, que si yo me muero en ese pecado sin haberme arrepentido, el infierno es para mí. Pero ahora soy salvo gracias a Cristo. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo, amados? La gracia es todo lo que está en la mano de Dios para bendecirte. Y la Escritura habla que antes de que nacieras, Jesús pagó por tus pecados, y aún no lo viste, está en los cielos. El que lo ve es porque el Espíritu le testifica. Está sentado a la diestra de Dios, y eso es gracia, amado. Por eso dice aquí, dice, las abundantes riquezas de su gracia. En otra parte te dice, la multiforme gracia de Dios. Y cuando tú te quieras esforzar para agradar a Dios, ¿qué te dice? Esfuérzate en la gracia, para que le des la gloria a Dios y no te justifiques a ti mismo. ¿Sí? Cuando tú le das la gloria a Dios y todo lo que haces es para darle la gloria, estás tomando de la gracia abundante de Dios, para caminar en paz, para caminar en fe, para resistir los dardos de fuego del maligno, para que en la adversidad sepas que Dios está ahí contigo. Amén. Ok, seguimos. Tito 3, 4, 7. Tito 3, 4 y 7 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y fíjate lo que dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la redención, la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo, por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Entonces te vuelve a decir, justificados por su gracia. Yo le pregunto a veces, ¿qué has hecho para ganarte el amor de Dios, hermano? Nada. De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El que todo se sabe. Juan 3:16. Ahí está. Por su gracia. Todavía no va a ser hecho bien ni mal, pero Dios ya había puesto el modo para salvarnos del pecado futuro, en el cual tú y yo caímos. ¿Sí? Y teníamos que voltear y tenemos que hacer ¿a dónde? Alguien que venza la muerte, decía alguno por ahí. Jesucristo venció la muerte, amado. Vive y reina por todos los siglos. Ahí tiene que descansar tu fe. Tu obra, esa es la fe que salva. ¿Qué más dice Romanos 5? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Sí? Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está. La gracia de Dios, la fe en Cristo, ¿sí? Y todo el bien que Dios cada día nos hace por su gran misericordia. Y Dios quiere que le creamos. Que tú creas verdaderamente que el Espíritu Santo está contigo, hermano. Que tú te sientas perdonado, y aquí dice justificado.
Justificado, la palabra justificado es sin culpa. Sin culpa. Yo pongo el ejemplo de el hijo peleando con la mamá o con el papá. Sacaron chispas, algo pasó y hay pleito. Y aunque están en la misma casa, no se hablan, no se saludan, comen y nadie dice nada. Hay pleito. ¿Sí o no? Y uno toma la iniciativa. Le dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Y abren su corazón, se dicen las cosas, se piden perdón, se reconcilian y ¿qué crees que pasa? Se vuelven a abrazar, se vuelven a besar, se vuelven a bromear. Ya no hay culpa, porque ya hubo perdón. Papá, perdóname, sí, hijo, te perdono. Cuando la persona te perdona, se olvida también de lo que hiciste. ¿Qué hace Dios cuando nos perdona? Dice, ¿a dónde avienta los pecados? Al fondo del mar. Quisiera ver un valiente y diga, ¡hey! Mira el pecado del Memo, lo encontré. No creo que haya un valiente que haga eso. Tu pecado te es perdonado. Entonces, ¿qué hay cuando tu pecado te es perdonado? Padre, gracias. Otra vez, ¿qué palabra buscas? Gracias, Señor, y gracias, y gracias. Y no acabas de decirle gracias cuando le vuelves a decir gracias otra vez. ¿Por qué? Porque entiendes que el Padre tomó la iniciativa para tratar contigo, para hacerte hijo, para darte su espíritu, para que camines, dice, en paz. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios ya no está enojado conmigo. Cristo pagó por mis pecados. Amén. ¿Qué más podemos ver? Romanos 4:5 dice así. Mas el que no, este lo cambié, pero bueno, ahorita vemos, dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo pecador hace impiedad, pero cuando tú y yo creemos que ese sacrificio en la cruz nos limpia de todo pecado, agradamos a Dios, agradamos al Padre. Tu fe te es tomada por justicia. ¿Sí? ¿Qué más dice? Lo leía el hermano hace rato. Romanos 10:8-10. Y esa es la fe, hermano. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué, hermano? Tu pecado, de la muerte y de la condenación eterna. De eso, amado. Porque el pecado hace eso. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, y ahí nos lleva a Abraham. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Por eso es el padre de todo creyente. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es cuando tú empiezas a dar testimonio de lo que eras antes que Jesús llegara a tu vida, y empiezas a dar testimonio, ¿qué? De que Dios es tu Señor y tu Salvador. Con la boca se confiesa para salvación. Has creído a Dios. Amén. ¿Qué más vemos? Es Romanos 19:30. No, Juan 19:30. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Pero siempre tenemos que ver la palabra que pone la Escritura, amado. Consumado es. Le habían golpeado, le habían puesto la corona de espinas, lo habían latigado, le habían arrancado la barba, le habían escupido, le habían golpeado. Venía desvelado de las noches anteriores, de todo como lo trataron. Venía angustiado de su oración en el Getsemaní. Y Dios iba derramando su sangre por ti y por mí. Y dice que fue clavado en una cruz y los clavos traspasaron sus manos y sus pies. ¿Sí? Y fue levantado y a todos atrajo así. Las miradas iban a Cristo y aún se burlaban de él. Dice que pasaron como 6 horas aproximadamente. Y él estuvo ahí derramando su sangre, la única sangre sin pecado que te limpia de tu pecado y del mío. Y cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es, ¿sabes qué está diciendo? Consumado, que está completo o terminado. ¿Te acuerdas cuando le preguntan, Señor, hacemos esto? Tengo una obra que terminar. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí lo has leído? Tengo una obra que terminar que el Padre me mandó. ¿Y sabes cuál era? Dar su vida por ti. Un sustituto de tu castigo en Él. Todo lo que Él recibió era para ti y era para mí, aparte de un infierno eterno. Y era sustituirte a ti en esa cruz para ponerse Él. Y sufrió la cruz. Dice consumado, que es excelente o perfecto en su actividad o profesión. Consumado, llevar a cabo totalmente una cosa. Y cuando José dijo consumado es, pon tu nombre ahí, hermano. Memo, no le debes nada a Dios. Pagué. Hoy puedo orar, hoy puedo leer la Escritura y hoy creo en Jesús porque Él pagó por mis pecados, pero pagó por los tuyos, hermano. Hoy tenemos fe de saber que Jesús vive porque Él pagó por tus pecados. Hoy tú puedes salir de aquí justificado delante de Dios porque Jesús dijo, consumado es. No hay algo que no hayas hecho que Cristo Jesús no haya pagado por ti en esa cruz y en ese sacrificio vivo, el cual el Padre dijo, esto es lo único que vale la pena que me han hecho los hombres, y era su propio Hijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no se acaba, hermano. No se acaba las riquezas de su gracia. No se acaba el Espíritu mostrándonos todo el amor de Dios por los pecadores. Dice el libro, tal vez uno se le ocurra morir por el bueno. Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores y mereciendo el infierno y siendo enemigo de Dios, Cristo murió en la cruz. Se llama gracia, hermano. Se llama un amor manifiesto. Puedo ver el amor de Dios. Cuando te lleguen dudas y cuando venga todo eso a tu cabeza, pregúntale, Señor, ¿me amas? ¿Qué crees que va a hacer el Espíritu Santo? Mira la cruz. Si necesitas algo más que la vida de mi hijo en la cruz, no sé qué puedo hacer por ti.
Por eso es por gracia, amado, y es a través de la fe. Ok. Un texto que no está ahí, Romanos 3:22 al 26. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice ahí, hermano? Bueno, perdón, no lo tengo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué dice ahí, amado? Que fuimos justificados, ¿qué? Por tus obras. ¿Qué hiciste para ganarte esa cruz? Gratuitamente. Hay otra parte donde el Señor Jesucristo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y en el Apocalipsis dice, ven, compra agua, compra leche, gratuitamente. No podemos ganarnos a Dios, no podemos ganar el amor, ni aun el perdón. Él ya nos los dio en la persona de Jesús. Amén. Ok, amados. Conclusión. No hay una sola obra, amado, ni una sola obra que tú puedas hacer para obtener el perdón de pecados. Solamente que creas que Jesús pagó por tus pecados. Y eso se llama fe. Amén. Conozco lo que hizo Dios por mí, creo que Jesús es Dios y está vivo entre los muertos, y confío de que está velando por mi alma. Amén. Dice Primera de Pedro, que es el título obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso tienes que nutrir tu fe, como los evangelios hablan de esa cruz. Los evangelios dicen que consumado es. Isaías dice, el pago de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos todos curados. Cree, hermano, no puedes hacer otra cosa. No puedes más que decirle gracias, Señor, porque no me lo merezco. Nadie, amados, no hay uno que se merezca esa cruz, todo lo que Dios ha hecho, pero es por cada uno de los que hemos pecado. En esto podemos ver el amor de Dios por los hombres. Dio la vida de su Hijo Jesús. Ok. La aplicación, amado. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amado, si ofendiste a Dios, Dios mismo te ofrece el perdón en Cristo. Quiere que le creas nada más, porque su obra es grande en toda la tierra.
y la postrera generación sabrá que Jehová hizo esto. Así dice la Escritura. ¿Qué más podemos ver? La gracia de Dios y la fe en Cristo, estando persuadido, estoy convencido, estoy claro, he entendido, me convenció el Espíritu de Dios de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Cree, amado. ¿Sabes cuántas veces escucho? Ay, hermano, es que tengo miedo de fallarle. Todos les hemos fallado. Por pensar, es que no le quiero fallar, ya lo ofendiste. Porque no crees que Él te va a perfeccionar. Tú quieres perfeccionarte a ti mismo. Esto se llama fe. La va a perfeccionar Él, si te dejas, obvio. Los cristianos son medio raros. Queremos ganarlo el cielo por obras, ¿no? El cielo nos lo dio Jesús también. Amén. La aplicación, este está hermoso, hermano, y con eso termino. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice ahí, ¿dónde? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice ahí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Dios en Cristo el que empezó y va a terminar tu fe en Jesús. No hay otra, hermano. El Espíritu siempre me va a llevar a Cristo. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y me glorificará. Dice también, el cual con el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces nos pasa eso a los cristianos, pero es el Espíritu, amor, el que te levanta y te dice, sigue, mi estimado, aquí no termina la cosa, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A partir de que crees, tu lucha es contra el pecado, contra las obras infructuosas de las tinieblas, y es de rodillas, y es por el Espíritu, y es la palabra, ¿sí? La espada, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Todo eso te da Dios en el Espíritu Santo para que podamos caminar en paz delante de Dios. Y el día que tú mueras con esa paz y con el Espíritu en ti, ¿qué crees que pasa? Este Dios es Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Qué bello y glorioso es Dios. Vamos a meditar en esto, hermano. Vamos a pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo, hermano, el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea el Espíritu Santo el que nos pueda llevar a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Subió pues al monte, llevando una cruz. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás ese día
y a un ciego sanó, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando una cruz, y oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios, y lo traicionaron, después lo apresaron, y a la mañana fue puesto en la cruz. Mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que corre es un río de amor. Te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Puedes entregarte creyendo en su nombre, te hace su hijo, un hijo de Dios. Nosotros creímos, vinimos a Cristo, nos hizo sus hijos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La cruz decía el Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Él mismo entendió su momento, dijo: consumado es. Todo ha sido pagado. Todos tus pecados te son perdonados en esa cruz por esa sangre que el Hijo de Dios vertió. Espíritu Santo, Señor, ruego y pido que hoy tú traigas salvación y vida, Señor. Que tú empieces la buena obra, Señor. Y que seas tú, Señor, el que ponga fe en nuestro corazón, Señor. Sé tú el autor y el consumador de la fe en Cristo, Señor, y rogarte de todo corazón, Señor, que sean quitados los estorbos y sea puesta esa cruz en la cual Jesús dio su vida por todos nosotros. Que así sea, Padre. Gracias te doy por los que aquí estamos, Señor, por los que oigan la enseñanza, Dios. A ti se da toda la gloria, la alabanza y el honor, Señor. Y el poder está en tu diestra, Señor. Amén. Aleluya. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias de todo corazón, Señor. Amén.